noches, ¿cómo andan? Tambores de la información. Por última vez en la semana aparece la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Acá, bajo lluvia. Bajo lluvia, sí. Los techos del canal hace un ratito lo advertían. Sí. Estaba dentro de lo previsto Sí. y al final vamos a actualizar eso, ¿eh? Sí, lo vamos a actualizar. Creo que van a pasar. Sí. Pero bueno, vamos a empezar por otro lado. Por otro lado, que también implica actualización, porque ya ayer hablamos. Les contamos más. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, defendió el accionar de la ONG Uruguay Adelante. Recordemos, la encargada de gestionar el apoyo a las ollas populares y los merenderos durante buena parte de la pandemia. Aseguró Sciarra que ninguno de los convenios firmados con Uruguay Adelante tuvo objeciones u observaciones del Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de auditar a la ONG, y que cuentan con toda la documentación acerca de los gastos realizados que ayer se habían cuestionado. A su vez, hoy se conoció que en 2021 3 personas antes vinculadas a la organización Redalco, que se encarga de reutilizar frutas y verduras descartadas en los centros de venta, fundaron la empresa Frescosur para proveer a Uruguay Adelante. Integrantes de las ollas populares cuestionaron el rol de la ONG y aseguran que compró a empresas vinculadas y colaboró poco con las ollas. Con esto empezaremos cuando lleguemos al desarrollo informativo. Sí. Como siempre, hay otros asuntos. Repasamos los titulares. La Asociación de la Prensa Uruguaya manifestó extrema preocupación y alarma ante lo que califica como creciente crispación de actores políticos hacia personas comunicadoras y medios de comunicación. Sergio Botana, Gloria Rodríguez, Carolina H. y Tabaré Viera se suman a Juan Sartori en la lista de quienes incumplen con la JUTEP por no entregar la declaración jurada de bienes de su cónyuge. Álvaro Delgado lidera la interna del Partido Nacional por más diferencia que hace 2 meses y Yamandu Orsi lidera en el Frente Amplio por igual distancia que en la encuesta anterior, según Factum. Hay 100.000 personas más que en 2019 que cobran 25.000 pesos según el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y la cifra alcanza a 500.000 personas ocupadas. El sindicato judicial paró en rechazo de una situación de violencia que sufrió una mediadora judicial, a quien un usuario le hizo amenazas de muerte y de privación de libertad. A los 80 años falleció José Pepe Guerra, referente histórico de la música popular uruguaya e integrante del mítico dúo Los Olimareños. El FMI aprobó un préstamo de $800 millones para Argentina e insistirá ante el gobierno del presidente Javier Milei, que se encuentra en la cumbre del G7, en la necesidad de profundizar las medidas sociales. El presidente brasileño Lula da Silva abogó por la creación de una inteligencia artificial del sur global para hacer frente al intento de los países ricos de manipular a la humanidad. Recuerden que también estamos en vivo por tvciudad.uy y a través de YouTube, y nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy y 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Una de las partes, digamos, del sistema judicial son las defensorías públicas. Tiene que ver con el adelanto de uno de los móviles de hoy, el de Diego Martini. Más específicamente, ¿por dónde venís, Diego? ¿Cómo andás? Así es, Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Tiene que ver con esto que vos mencionabas, una pata fundamental en el sistema de justicia, porque los abogados de oficio, los abogados públicos como se conocen, son los abogados que defienden a una gran cantidad de personas que ingresan al sistema judicial y que no tienen para pagar una defensa. Los abogados públicos de oficio están, digamos, en conflicto y piden que se le den más recursos. Y en este caso piden que se cumplan con más de 20 vacantes que hay a lo largo de todo el país, y esto no se ha cumplido. Vamos a estar hablando con alguien de la directiva de la asociación. También pasan cosas en las universidades y tienen que ver con TV Ciudad. Julieta Núñez Tomás, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes para vos y también para Natalia. Estamos en la Facultad de Información y Comunicación. Aquí se estrenará un ciclo único llamado La Madeja, creado por estudiantes de Información y Comunicación, justamente para buscar reflejar en un ámbito público como lo es la televisión uruguaya las investigaciones periodísticas que se han realizado en nuestro país. Este es un ciclo que fue impulsado por el Laboratorio Audiovisual de Contenidos de la Facultad de Información y Comunicación y también por la Sala de Redacción Julio Castro de aquí de la FIC. Vamos a estar unos minutos nada más conversando con quienes impulsaron y crearon este ciclo que llevó años desarrollar y que se estrenará por la pantalla de TV Ciudad. Otro adelanto, Luis Curbelo, dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, expresó preocupación por señalamientos hacia periodistas por parte de la dirigencia política, especialmente de la senadora Graciela Bianchi. Usar la libertad de prensa como pretexto para
descalificar a los ciudadanos y a tratar de erosionar las bases mismas de la República. Para mí esas personas, que las tengo perfectamente identificadas, y lo he dicho públicamente, no son periodistas, son simples operadores políticos. Una vez más, porque esto ya tiene, ya ha ocurrido en otras oportunidades, nosotros en reiteradas oportunidades hemos señalado la preocupación por estos temas. Empezamos por el tema de portada. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, dijo que ninguno de los convenios firmados entre su ministerio y la ONG Uruguay Adelante tuvo observaciones de parte del Tribunal de Cuentas, el organismo encargado justamente de auditar el funcionamiento de esa ONG. Además, el ministro aseguró que tiene las facturas que dan cuenta de una partida de 63 millones de pesos que recibió Uruguay Adelante cuando aún no estaba conformada formalmente como empresa. No hay nada que no esté al día. De hecho, fueron varios convenios que se fueron dando a lo largo del tiempo y cada convenio establecía cuotas de pago. Esas cuotas solo se liberan si la organización, como todas las organizaciones, como esta organización con la que trabajamos hoy también, tienen que presentar la rendición y las facturas. Eso tiene un control en el Departamento de Rendición de Cuentas del Ministerio, que es un equipo técnico de contadores dedicados a este tema. Luego pasa al Tribunal de Cuentas, que controla la legalidad de todo lo que se presentó. Y solo con eso, solo cumpliendo con todo ese procedimiento legal, se liberan los pagos. Entonces, para nosotros se cuenta con toda la documentación. Según el programa de Carve se señalaba que en el primer convenio no había una rendición de cuentas porque había sido otra la relación social mientras Uruguay Adelante se conformaba como empresa y de ahí la irregularidad de los 63 millones de pesos. No. ¿Hay facturas de ese primer convenio? Exacto, están las facturas. Lo que pasó ahí fue que se rindió con fondo COVID, se pagó con fondo COVID, entonces la organización rindió directamente al MEF y el MEF luego nos remitió la documentación a nosotros. Ninguno de los convenios tuvo objeciones u observaciones de parte del Tribunal de Cuentas. En 2021, 3 personas antes vinculadas a la organización Redalco, que se encarga de aprovechar frutas y verduras descartadas en los centros de venta, fundaron la empresa Frescosur para proveer a Uruguay Adelante y le facturó más de 55 millones de pesos. Este es otro, digamos, hecho cuestionado en las últimas horas porque hoy se supieron más cosas por la vía periodística. También se supo que Uruguay Adelante le compró carne a una empresa ubicada en Carrasco, propiedad de un amigo del presidente de la ONG. Tras el pedido de acceso a la información pública de Radio Carve, Almides se detectó que los dos principales proveedores de Uruguay Adelante entre 2021 y 2023 fueron Tienda Inglesa y la empresa Frescosur. El supermercado facturó más de 97 millones de pesos y la empresa más de 55 millones. Esto lo confirmó a la radio el presidente de la ONG, Santiago Pérez Gassano. Frescosur es una empresa que fue creada para ser proveedora de Uruguay Adelante. El plan original de la ONG era trabajar con la organización Redalco, dedicada a la recuperación de alimentos. Sin embargo, esto no se dio tras una conversación de Pérez Gassano y aspirantes a emprendedores. Algunos integrantes de Redalco, hasta principios de 2021, fundaron Frescosur y durante gran parte de 2021 tienen como único cliente a Uruguay Adelante. Esta información surge del chequeo de facturas realizado por el programa Si Nos Va y fueron enviadas por la ONG en sus rendiciones de cuentas. Otra de las compras llamativas que realizó Uruguay Adelante fue carne, que no era la proteína que se enviaba a las ollas populares. Desde la ONG se hicieron 3 compras a la empresa Gourmet Boutique de Carnes, ubicada en el barrio Carrasco. La misma pertenece a un amigo del presidente de la ONG, según relató a Radio Carve. A integrantes de ollas populares, que en su momento ya habían cuestionado el rol de Uruguay Adelante, volvieron a hacerlo a la luz de lo que se publicó ayer, ese faltante de documentación o de comprobante vinculado a gastos por 63 millones de pesos. Aseguran que esta organización compró a empresas vinculadas a la misma ONG y colaboró poco con las ollas. Eso es la parte negra, digamos, del Mides, que contrató gente de ellos, familiares, parientes, amigos, que contrataron para autocomprarse inclusive. Hay una empresa en eso que tú estás diciendo, ellos forman una empresa que no existía para venderle alimentos a Uruguay, porque es el nombre, es conocido como Uruguay.
¿Que no van a encontrar? No, no lo van a encontrar porque pagaban 1 kilo de arroz, que nosotros cuando recibimos alguna donación en dinero, vamos y la compramos en el mayorista y nos sale a mitad del precio del almacén porque lo compramos a granel, y ellos también lo compraban a granel, pero lo pagaban el doble. En algunas boletas que hay que se logran ver, lo pagan el doble. Y es toda joda. Ahora, nunca, ni colaboraron acá, ni cuando esta olla estaba en Torre 8, ni cuando nosotros teníamos la otra olla que estaba a 1 cuadra de acá, en Yugoslavia y Pena, que había otra, que esa cerró porque no tenía insumo. El MIDE dejó de aportar, la Intendencia era una vez por semana, una vez cada 15 días, y se abría 3 veces por semana. Y así no hay cuerpo que aguante. Otro asunto. El senador Juan Sartori, del Partido Nacional, es la única persona con un cargo estatal de alta jerarquía declarada omisa por la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, por incumplir con información sobre el patrimonio de su cónyuge en su declaración de bienes. Su caso es el único con retención de haberes, aunque hay otras omisiones en la presentación de esas declaraciones juradas. Por ejemplo, de 2 personas integrantes de la bancada en el Senado del Partido Nacional, Sergio Botana y Gloria Rodríguez, y de 2 personas precandidatas presidenciales del Partido Colorado, que son Tabaré Viera, que también es senador, y Carolina H., que en su momento fue subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otros 2 senadores están omisos en dar información sobre sus cónyuges. Se trata de los nacionalistas Sergio Botana y Gloria Rodríguez. En el caso de Botana, la situación es similar a la de Sartori. El legislador expresa en sus declaraciones anuales desde 2020 que tiene separación de bienes con su esposa, lo que en base a la legislación vigente, la JUTEP ya laudó que no es razón suficiente para no dar esa información requerida por ley. Sin embargo, el organismo no ha tomado ninguna medida respecto al senador y exintendente de Cerro Largo. En el caso de Gloria Rodríguez, la senadora comunicó en su declaración jurada que está separada de hecho de su esposo desde 1992 y no tiene los datos requeridos en el formulario de declaración de bienes de la JUTEP, la que tampoco inició acciones al respecto. La actual precandidata colorada Carolina H. tampoco incluyó la información referida a su esposo en los años que fue subsecretaria de Relaciones Exteriores. Al igual que Sartori, argumentó que no daba los datos patrimoniales de su esposo porque tienen separación de bienes y agregó que, en caso que esa información no se publicara, sí estaba dispuesta a darla. El también precandidato colorado Tabaré Viera tampoco presentó datos patrimoniales sobre su esposa, pero tras señalársele esa omisión, dio la información. En noviembre de 2023 y por unanimidad, la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública declaró omiso al senador Sartori por no presentar la declaración jurada de bienes de su esposa, Yekaterina Riolobleva, tras lo que desde diciembre el Parlamento le aplicó la retención del 50% del salario. El legislador presentó recursos administrativos y ante la justicia contra la decisión de la JUTEP, los que fueron desestimados. La Ley 17.060, llamada Ley de Cristal de Funcionarios Públicos, define que en casos de no otorgar en forma completa la declaración jurada, el funcionario no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida. Y ahora abrimos el diario de campaña, con encuesta de arranque, porque según Factum, el precandidato presidencial Álvaro Delgado lidera la interna del Partido Nacional por mayor diferencia que en el caso de su encuesta anterior, que había sido hace 2 meses, y Yamandú Orsi lidera la interna del Frente Amplio por la misma diferencia que hace 2 meses. La consultora establece que la diferencia entre Orsi y la precandidata frente amplista Carolina Cose es mayor al margen de error. Estos resultados corresponden a la encuesta de preferencias hacia las internas en el tercer bimestre del año con la pregunta ¿a qué candidato piensa votar? En el Frente Amplio, Orsi lidera con 54%, Cose tiene 38% y Andrés Lima suma 8%. Los niveles de apoyo a Orsi y Cose son iguales que en la encuesta anterior de Factum, hecha en abril. La encuesta también maneja intervalos de confianza, es decir, un máximo y un mínimo posible de votación de cada precandidatura según su margen de error. Como los márgenes de error de Orsi y Cose son cercanos a 5%, en el periodo medido Orsi
Rossi tuvo un techo de 59% y un piso de 49%, y Cose un techo de 43% y un piso de 33%. El análisis adjunto a la encuesta advierte que hay una sobredeclaración de concurrencia a votar, especialmente en el Frente Amplio, y que el hecho de que el voto sea voluntario puede ser clave en el resultado de la interna del partido opositor. En el Partido Nacional, mientras tanto, Factum establece que Delgado tiene una intención de voto de 72%, Laura Raffo 18%, Jorge Gandini 8%, Carlos Giafigliola menos de 1% y hay 2% de personas indefinidas. Con respecto a la encuesta anterior, Delgado crece 4 puntos y Raffo cae 3. Factum no publica porcentajes de la interna del Partido Colorado, pero sí establece que Andrés Ojeda es el precandidato consistentemente mejor posicionado, mientras que Gabriel Gurméndez, Robert Silva y Tabaré Viera tienen apoyos similares. El análisis que acompaña la encuesta establece que en líneas generales hay un alto nivel de desconocimiento con respecto a la fecha de las internas, que serán el 30 de junio. Factum hizo el sondeo entre el 1 y el 11 de junio por teléfono y a 900 personas. Y Álvaro Delgado dijo que la dirigencia del Frente Amplio actuó con deslealtad institucional en los momentos más difíciles de este gobierno. También dijo que el Partido Nacional nunca va a traspasar ciertos límites al momento de salir a buscar votos. A este tipo de actitudes de la dirigencia del Frente Amplio, dando manija todo el tiempo, dando la matraca, generando el apocalipsis, generando el miedo, generando la incertidumbre, en los momentos más difíciles donde los uruguayos teníamos que estar unidos. Bueno, estuvieron del lado del frente tirando piedras con deslealtad institucional. ¿Saben de qué lado estuvo el gobierno? Del lado de la gente, cuidando a la gente. Mientras tanto, Carolina Cose dijo que el trabajo tiene que ser el motor de las políticas de Estado. Esas declaraciones fueron hechas en un acto en Juan Lacase, departamento de Colonia. Yo no quiero el Uruguay, donde hay que ser amigo de alguien para conseguir un trabajo. No quiero ese Uruguay de la corrupción, porque ese Uruguay nos debilita cada vez más como ciudadanos. Porque si para tener un trabajo tengo que pedir un favor, ese que me hace el favor pasa a ser el dueño de mi vida. Y eso es absolutamente lo contrario de lo que es la democracia. En la democracia se construye entre todos a través de la política, políticas de Estado, y el trabajo tiene que ser el centro para la construcción de una política de Estado. ¿Y eso qué significa? Significa que alrededor de todo lo que nos rodea encontremos una oportunidad de trabajo. Alrededor de nuestros problemas hay una oportunidad de trabajo. Hay 100.000 personas más que en 2019 que cobran 25.000 pesos según el Instituto Cuesta Duarte. Claro, y desde el Cuesta Duarte justamente expresaron preocupación porque hay cerca de 500.000 personas, según la terminología utilizada, con salarios sumergidos. Nosotros lo que tratamos de hacer es también, en base a los datos oficiales del INE, sacar los datos de niveles salariales, que en definitiva es con lo que vive la gente. Ese dato de 100.000 ocupados más con salarios sumergidos, y además que tenemos un mayor porcentaje del total de ocupados que perciben salarios sumergidos, bueno, me parece que pone un poco arriba de la mesa donde tenemos que poner el foco en adelante para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Bien. De los 25.000 pesistas, ¿de cuántas personas estamos hablando que están en el entorno de esos salarios? Bueno, estamos hablando de algo más de 500.000 ocupados y en el caso de los trabajadores asalariados o en relación de dependencia, que están incluidos en esos 500.000, pero cuando nos concentramos solamente en los trabajadores dependientes, estamos hablando de algo más de 300.000. Un número bien importante, algo más de la cuarta parte del total de asalariados y más de la tercera parte del total de ocupados perciben hoy esos ingresos salariales que, bueno, si bien no hay una definición oficial de salario sumergido, es un salario que intuitivamente vemos que, bueno, no da para llegar a fin de mes. Presenta Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Defensores de oficio en conflicto. Nos cuenta por qué Diego Martini. Adelante.
Así es, compañeras y compañeros, la Asociación de Defensores de Oficio está en conflicto y está reclamando básicamente por recursos y por recursos humanos, sobre todo. Algo que ya vienen señalando los defensores de oficio desde hace varios tiempos. Están sobrepasados por las tareas que reciben. Los defensores de oficio son quienes están y asisten a aquellas personas que no tienen un defensor asignado al cual contratan, digamos, de forma privada. Entonces se les asigna porque es su derecho de forma pública y están sobrepasados de tarea. Para hablar de esto estamos con Marcos Pasos, que es de la asociación. Marcos, gracias por estos minutos. Y bueno, digamos un poco cuáles son las reivindicaciones y los reclamos que tienen. Bueno, buenas noches. Como tú bien dijiste, nuestros reclamos es por que nos han cubierto vacantes que fueron creados en el año 2022 a iniciativa de ADEPU principalmente. Del año 2017 nos asignaron nuevos cargos y ahí se nos otorgan 9 cargos para ejecutar en el 2023 y 9 cargos para ejecutar en el 2024. Con mucha dificultad y después de varios reclamos se consiguió ocuparlos del 2023 y estando en junio de 2024 los que tendrían que haberse ocupado este año no se hicieron. Actualmente hay casi 25 cargos para ocupar en todo el país. En Montevideo son muchos, y más cargos de defensores, de directores de defensoría y de procuradores. Son casi unas 40 vacantes. Esto afecta, como tú bien dijiste, a los más vulnerables, pues somos a los que nosotros defendemos, ya que venimos con un sistema muy recargado. Estamos recargados de trabajo, recargados de obligaciones. Las nuevas leyes nos han impuesto nuevos roles, nuevos papeles que requieren un nuevo trabajo del defensor, y esta no cobertura de los cargos crea esa precariedad del servicio que afecta, como bien dijimos, a los más vulnerables. Por eso, este motivo, tuvimos una asamblea el día miércoles 12, en el cual tomamos medidas, primero, de declararnos en conflictos, llamar a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, a una mesa de negociación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hemos decidido no hacer subrogaciones fuera de la ciudad, porque era algo que estaba pasando. Los defensores viajaban, sobre todo en el interior, a otros departamentos a cubrir o viajaban largas distancias, más de 100 kilómetros, para poder cubrir esas vacantes que no se han llenado. Y también hemos decidido no colaborar con el Servicio de Abogacía de la Corte, que era una tarea que también teníamos asignada, aparte de las tareas habituales que tenemos el deber de colaboración en los procesos donde el Poder Judicial es parte. Por tal motivo, estamos en una asamblea permanente y estamos evaluando nuevas medidas en el caso de que no se ejecuten. Si bien están en proceso los concursos, dada la precariedad, la lentitud, van a llevar posiblemente 3/4 del año, estamos en la mitad, y posiblemente no se ejecuten este año. También tenemos que resaltar que esto ya era sabido por nuestros jerarcas, sabían de la asistencia a los cargos, porque se les fue comunicado en 2022, y también las renuncias, las jubilaciones que han ocurrido, que tampoco fueron cubiertas. Y eso es lo que nosotros denunciamos, que entendemos que hay un mal control del jerarca en el prever esos cargos. Entonces, por eso no tuvimos más remedio que llamar al conflicto y tratar de solucionarlo. Te agradecemos, Marcos. No, gracias a ti. Bien, agrego una información que me contaba Marcos recién, es que hablamos de aproximadamente unos 300 defensores de oficio en todo el país y cerca de 100 son los que están acá en Montevideo, que por obvias razones es donde se da el mayor flujo de trabajo, así que vamos a seguir de cerca esta situación. Presentó Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Novedades en la FIC que involucran a TV Ciudad. Contanos, Julieta. Así es, Nati, ya se está llenando el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación. En unos minutitos nada más va a arrancar este estreno del ciclo La Madeja y estamos con la docente Paula Terra y la egresada Abril Rodino justamente para hablar de esto. Paula, comentame de dónde nace esta idea, cómo se desarrolla el proceso que llega hasta el punto de transmitirse además en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, gracias primero por estar acá y acompañarnos. La Madeja nace dentro de lo que hace la actividad curricular del taller del LAC, donde los estudiantes de 2 generaciones, en este caso los del 2021 y 2022, desarrollan durante todo un semestre todo el proceso que hace una realización audiovisual. Básicamente nosotros trabajamos a partir de la praxis, donde ellos acumulan su formación después de tantos años desde la teoría y lo llevan a la práctica y emulan lo que hace a una serie televisiva y a todas las demás ramas y todos los oficios que hacen una producción audiovisual, y lo desarrollan desde el principio hasta este momento, que ya es el momento ya de difusión y socialización del proyecto, ¿no?
Llegan a esto compartiendo además algo muy interesante para la propia FIC, que son investigaciones periodísticas. Sí, seguro. Para nosotros este proyecto en particular tiene este diferencial con otros proyectos que de pronto hemos hecho dentro del LAC, que también terminaron en series como Fe Orientales, que también se emitió en TV Ciudad, porque este año lo que nosotros queríamos con La Madeja era que los estudiantes de audiovisual y de periodismo pudieran tener esta sinergia de poder aprender entre estos dos trayectos, que hasta el momento es, digamos, dentro de lo que hace un proyecto de la FIC, es como un proyecto nuevo en ese sentido, y que pudieran aprender como entre pares también de estas dos disciplinas u oficios que hacen a la comunicación. Entonces, para nosotros era importante eso, y poder trabajar investigaciones periodísticas también tenía ese diferencial de que los estudiantes, particularmente los de periodismo, podían aprender entrevistando a periodistas y entrevistando sobre sus procesos de investigación, ¿no? Termina siendo un proyecto que en definitiva sirve hasta como material o como insumo didáctico para futuros profesionales de la comunicación que aprenden un poquitito más sobre cómo son los procesos de investigación periodísticas también en nuestro país. Y ya lo decías, Paula, quienes protagonizan esta historia son las y los estudiantes. Estamos con Abril Rodino, que fue estudiante, ahora es egresada. Abril, contame cómo fue la experiencia de llevar a cabo La Madeja, qué te dejó a vos como estudiante, cómo sirvió y contribuyó para tu carrera. Bueno, en mi caso yo dirigí el programa de Rusola junto con varios de mis compañeros, éramos un total de 5 directores, además trabajamos en conjunto con el resto de los programas, fue una experiencia sumamente enriquecedora porque claro, al trabajar tantas personas juntas y dando el formato en conjunto con los profesores, en conjunto además con sala de redacción y toda la gente de periodismo, lográbamos tener como una sinergia particular que nos permitió aprender todos entre todos y que esos conocimientos se potenciaran. Honestamente, tanto aprender de la investigación en sí y de todas las que se estaban desarrollando, como esa construcción en conjunto, fue sumamente enriquecedor para mí como profesional. Me generó como mucha curiosidad, como esto de armar un formato televisivo y un montón de cosas que capaz que uno al principio no lo tiene tan claro, y esta es la experiencia práctica que plasma todo lo que uno tiene más en teoría. Entonces está. ¿Qué significa llegar a ver tu trabajo en la pantalla, tanto acá de la FIC como del canal público de Montevideo? Bueno, es un orgullo, además de compartirlo con todos mis compañeros en este evento que la verdad está muy también enriquecedor volverlos a ver y volver a conectar, sobre todo muchos ya nos egresamos, entonces estamos como volviendo a nuestra casa. También, bueno, tener como la posibilidad de compartirlo con la gente en general, con el público en general, que va a poder conocer el trabajo que se hace dentro de la FIC y el trabajo que se hace en las investigaciones, es como difundir tanto nuestro campo profesional como también nuestro trabajo. Entonces esa oportunidad me parece fantástica. Muchísimas gracias a las dos. Les recuerdo que La Madeja va a estrenar el martes a las 22:30 en TV Ciudad, va a ser el primer capítulo, y después también estos capítulos van a quedar subidos en el canal de YouTube, por si no lo pueden ver en vivo, lo pueden ver por ese medio. Los invito a verlo porque está muy interesante. Gracias, Julieta y equipo. Ahora cambiamos de tema porque, según la economista Soledad Giudice, las mujeres tienen un vínculo particular con el endeudamiento que está a su vez asociado a su rol en tareas de cuidados. La especialista que integra la comisión asesora del sindicato bancario sostiene que el endeudamiento es un problema grave, que debe mirarse con integridad y que no se resolverá bajando o subiendo la tasa de usura. Según la última encuesta financiera de los hogares realizada en 2017, 60% de las deudas en Uruguay se toman para gastos corrientes, es decir, para consumo familiar de quienes no llegan a fin de mes. Es un problema grave el endeudamiento que tiene en este momento la población. Se ha discutido, hay una propuesta de plebiscito, hay cosas, pero no... pero hay muy poco integralidad de verlo más integral y de tener realmente datos para analizar y ver una política como más integral, bajar la tasa, subir la tasa de usura o hacer cosas como más parches, no solucionan el problema de fondo. Y lo más problemático de las deudas de consumo o las deudas de la familia son las deudas que se utilizan para cubrir gastos corrientes. Claro. Porque una cosa es cuando vos tenés un imprevisto que lo tenés puntualmente un mes y que, bueno, pedís un préstamo y después, a medida que pasa el tiempo, bueno, es consumo adelantado, ¿no? O sea, es un buen instrumento la deuda si se usa bien, vamos a decir. Claro. El problema es cuando vos lo usás porque no llegás a fin de mes. Y el mes que viene tampoco vas a llegar. El endeudamiento en las mujeres tiene ciertas particularidades. Muchas de ellas están vinculadas a tareas de cuidado.
si nosotros pensamos una madre que tiene que quedarse a cuidar al hijo, entonces tiene que faltar a trabajar ese día y se lo descuentan y después los trabajos de cuidados después generan desestabilización a veces económica o no poder salir a trabajar o trabajar menos horas, que muchas veces implica que esas mujeres se endeuden. Lo que nos pasa aparte con el endeudamiento también familiar es que es algo que nos da vergüenza, que está como mal visto, que siempre se vive como en soledad. Otro asunto, la senadora Graciela Bianchi fue cuestionada por la Asociación de la Prensa Uruguaya por sus dichos durante un acto cuestionando el trabajo de periodistas vinculados a las filtraciones de investigaciones judiciales. Además, en ese acto también Bianchi defendió la existencia de una grieta entre, o mejor dicho, con respecto a los sectores no democráticos, así los definió, del Frente Amplio. Yo no pertenezco a los tibios, yo no soy del grupo de los tibios. Yo hubiera querido que el Frente Amplio al que yo pertenecía, ayudé a fundar, en el 71 tuviera un sector moderado y socialdemócrata. El que haya tenido que bajar la candidatura, el único candidato del sector socialdemócrata o moderado del Frente, quiere decir que está dominado por los sectores radicales. Llámese Partido Comunista o llámese MPP o Movimiento de Liberación Tupamaros. Para mí ellos no son adversarios. Yo no sé, usé la palabra grieta. ¿Qué son? Perdóneme. Son grupos que no son democráticos. El Partido Comunista en Europa está prohibido. Bianchi hizo referencia al trabajo de periodistas en el marco de la difusión de filtraciones de chats que la involucran. Lo que no respeto son los operadores políticos. A mí me parece que los periodistas no pueden ser operadores. Los periodistas tienen que ser ecuánimes, tienen que ser lo más equitativos posibles. Pueden tener sus ideas, por supuesto que sí, pero no descalificar y usar la libertad de prensa como pretexto para descalificar a los ciudadanos y a tratar de erosionar las bases mismas de la República. Para mí esas personas, que las tengo perfectamente identificadas, y lo he dicho públicamente, no son periodistas, son simples operadores políticos. En este contexto se podrán imaginar que hubo repercusiones y la Asociación de la Prensa Uruguaya emitió un comunicado manifestando extrema preocupación y alarma por lo que se define como creciente crispación de integrantes de la dirigencia política y por sus señalamientos hacia periodistas y medios de comunicación. APU no descarta elevar denuncias internacionales. Nuevos planteos que se han realizado de parte de dirigentes políticos, algunos de muy alta relevancia, como la senadora Graciela Bianchi, respecto a medios de comunicación y a periodistas en particular, a quienes ha señalado una vez más, porque esto ya tiene, ya ha ocurrido en otras oportunidades. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos señalado la preocupación por estos temas que tienden a estigmatizar a los colegas. Curbelo también opinó sobre los dichos públicos vinculados a las filtraciones publicadas en la prensa. Esto de las filtraciones siempre ha ocurrido, siempre hay alguien que tiene información para pasar y se la entrega a un periodista, pero de por sí ese mecanismo no es dañino, ni es ofensivo, ni menoscaba el trabajo del periodista. La importancia está en cómo el periodista investiga y trabaja sobre esos temas y los puede difundir. Entonces se está intentando menoscabar el trabajo de los periodistas y además se lo señala públicamente, ¿no? Una nueva exhortación a los partidos políticos a que recuerden lo que firmaron en el pacto ético, los compromisos éticos que asumieron y el hecho de que de alguna manera establezcan controles sobre sus propios militantes o sobre sus dirigentes, sobre todo cuando son dirigentes de mucha relevancia que tienen mucha incidencia en la sociedad. Y MBD Noticias accedió a los audios de las conversaciones en las que el subdirector de Comunicación de Presidencia, Carlos Baceda, le pidió al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, datos sobre albañiles contratados para un trabajo particular. Claro, recordemos que, como lo informamos ayer o anteayer, por este tema, Baceda, esto fue ayer en realidad, fue denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Para que me falta un giro de 6.000 pesos ahí, pero estoy buscando. Ahí está el nombre del tipo. Vos tiene un delito de hurto con prisión, ¿está? ¿Estamos hablando de esa cédula de identidad de esa persona? ¿Podemos acceder a la dirección de acuerdo a la cédula, de acuerdo a eso, a la dirección de la casa? Tiene por hurto 2017, 2018. Pero aparte fui indagado un montón de veces por hurto. Yo tengo todo, la cédula, la dirección, tengo el teléfono de él, tengo todo, Carlos. Carlos está hablando con el uno, Carlos. Vos te pensás que estoy donde estoy porque por Gil. ¿Por qué salen esas dos direcciones?
Que cuando lo indagan, da dos domicilios. Uno de ellos se hizo un allanamiento en 2018. Estoy confidencial contigo. Ya con el antecedente que tiene, le rompemos el culo, le hacemos romper el culo. Vamos a esperar, le hacemos romper el culo. Sí, ya le ponemos preparación de día por la llave también. Pará, te comentó que yo tengo herramientas de él en casa, pero yo no le voy a dar las herramientas hasta que no me traiga la guita. Ojo vos lo que hacés, porque él te puede también. Mirá que eso es complicado, Carlos. Eso es complicado. Eso hay que, para hacer eso tenés que hacer una denuncia. Porque si no, él te mete a vos un hurto y a preparación de vida a vos. ¿Entendés? Hay que tener ojo con eso. Eso es lo que no te puede complicar en el laburo. Che, dale, disculpalo ahora. ¿Sabés que estoy con un albañil nuevo por arrancar en lugar del chantaque que me cagó? Si te paso los datos, te voy a pasar los datos sin compromiso y con mucho cuidado. Averiguá si tiene antecedentes o algo de eso. Sin poder, sin compromiso. Suavemente, ¿no? A ver si tiene algún tipo de antecedente o algo de eso. Tiempo de columna con Valeria Tanco, hoy cultural en el sentido más amplio de la expresión. ¿Cómo andas, Vale? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vamos con Artigas? Vamos ¿Te parece? con Artigas. Porque el 19 de junio se cumplen un aniversario un poco redondo, 260 años del natalicio de Artigas, y en el marco de los 300 años del proceso fundacional de Montevideo se va a inaugurar, se va a abrir las puertas de la Casa Natal de Artigas. Así se eligió llamarla. Ajá. Es lo que durante todo este proceso conocíamos como el solar de Artigas, pero hay un problema ahí, que es que el solar de Artigas hay otro en Sauce. Claro. Entonces no hay que generar competencia, hay que ir a visitar todos los lugares que tienen que ver con nuestro prócer. Esta casa natal, que está en Cerrito de Colón, es la casa de los abuelos maternos de Artigas, pero no es la casa en realidad, es el solar, ¿no? Es el lugar donde estaba la casa. Después, unos años después, se construyó otra casa, que igual es colonial, pero que no tiene nada que ver con lo que era la casa original, ¿no? Que era una casa de los primeros pobladores de Montevideo. Fíjate vos lo que es viajar 260 años en el tiempo, ¿no? Desgraciadamente, de ese tiempo hay muy poco patrimonio arquitectónico en este país. Si es que lo hay, pero me estoy metiendo ahí en camisa de once varas, ¿no? Porque se encontraron algunos indicios y algunas cosas que son muy importantes. Que Por son ejemplo, patrimonio capaz que, claro, que requieren de esa búsqueda que se hizo. de esa búsqueda y también requieren como de una explicación, que eso es lo Claro. bueno que va a tener este lugar, que va a preservar, que va a mostrar, que va a abrir la casa de una manera, digamos, que no es solo visitarla y ver qué hay por ahí. Lo que hay es la delimitación de los cimientos de esa casa original y eso está allí expuesto, ¿no? Bueno, hubo un trabajo enorme que empezó además, esa casa se había declarado patrimonio arquitectónico nacional, pero en realidad lo que pasó fue que estuvo durante como 15 años últimamente abandonada. Sí. Y bueno, y ahí la Intendencia lo expropió. ¿Pero por qué? Porque la sociedad civil se puso atrás de eso. Hay una comisión de amigos del Solar de Artigas de allí, de la zona de la Ciudad Vieja, desde hace muchísimos años batallando porque se haga algo con ese lugar. Y finalmente lo lograron. El municipio B, en 2 administraciones consecutivas, hizo todo el proceso para poder adquirir el inmueble y después en esta administración hacer todo el trabajo que involucró un equipo multidisciplinario. Del lado arquitectónico y del lado patrimonial arqueológico, Claro. ¿no? Y ahí es lo que tenemos ahora, que va a abrir sus puertas, entonces, como dije, el 19 de junio a las 13 horas, con el cuerpo de baile tradicional Timbó y la Arbanoa Carrero, Ajá. acompañando esta apertura tan interesante. Va a estar abierto de lunes a viernes de 10 a 16 horas y los sábados de 9 a 15 horas. Si te parece, vemos a la alcaldesa del municipio de Silvana Pisano Ya la hablando. vamos a ver a Silvana Pisano, que naturalmente por ser la alcaldesa del municipio B, me imagino que tuvo mucho que ver con el trabajo. Aparte es arquitecta, Silvana, así que la Sí. puedes presentar. Ahí está. Silvana Pisano entonces nos cuenta desde donde ella empezó, ¿no? En adelante, porque antes hubo todo un proceso que la precedió y por suerte llegamos a este buen puerto. Vamos a verla. En este periodo, en el 2021, pudimos comenzar con una definición unánime del Consejo Municipal, la recuperación de este solar devenido en casa natal de Artigas, que supuso convenio con la Facultad de Humanidades, la investigación histórica, arqueológica, la modificación inclusive del proyecto inicial arquitectónico que hicimos con el arquitecto Carlos Pascual desde el municipio, porque a mitad de esas excavaciones
Los hallazgos superaron las expectativas, la hipótesis inicial, y eso, bueno, hizo que este proceso prácticamente insumiera 3 años. En realidad, bueno, lo ameritaba, pero hoy podemos decir que, bueno, que vamos a tener la puesta en valor no solamente de lo que el solar mismo y la casa a través de estos 300 años se fue modificando, sino la relación también con la ciudad vieja, con esa forma de vida del Montevideo colonial, ¿no? Y las transformaciones para analizar la historia desde el presente. Y seguimos con otras informaciones. El 15 de junio será, una vez más, conmemorado el Día Mundial de las Personas Refugiadas. ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, señala que este es el 12º año consecutivo con aumento de las cifras globales de personas desplazadas forzosamente. De acuerdo al informe estadístico de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, el año pasado el desplazamiento forzado alcanzó niveles históricos en todo el mundo. Según un comunicado de la agencia emitido con motivo del Día Mundial del Refugiado, 2023 fue el 12º año consecutivo en que se han registrado incrementos en las cifras globales de desplazamiento forzado. Informan que el aumento más reciente eleva el número total de personas desplazadas por la fuerza a 120 millones a datos de mayo del 2024 y se debe tanto a las consecuencias de conflictos nuevos y existentes como a la incapacidad de resolver crisis prolongadas. El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que es momento de que las partes en conflicto respeten el derecho internacional y las leyes básicas de la guerra, agregando que la realidad es que si no hay una mayor cooperación ni esfuerzos conjuntos para abordar los conflictos, las violaciones de los derechos humanos o la crisis climática, las cifras de desplazamiento seguirán aumentando, lo que traerá consigo más sufrimiento y costosas respuestas humanitarias. Si observamos la región de las Américas, a fin del 2023 se acogían a 23 millones de personas protegidas o asistidas por los estados, al tiempo que el comunicado señala que a pesar de movimientos mixtos de personas refugiadas y migrantes sin precedentes en la región, con situaciones que implican riesgos de vida, los gobiernos americanos están adoptando soluciones para garantizar la protección, la regularización y la integración de las personas en situación de desplazamiento. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la cumbre del G7 y de la reunión porque tanto el presidente argentino Javier Milei como Lula da Silva están participando de este encuentro en Italia con las 7 grandes economías del mundo. Pero comencemos por Argentina. Hoy más temprano en la columna en MBD Noticias decíamos que habían sido horas realmente muy buenas para el presidente Milei porque no solamente había logrado la aprobación en el Senado de la Ley Bases, sino que también había tenido datos de la inflación de mayo de 4,2%, la más baja desde el 2022, y también el anuncio del Fondo Monetario Internacional de aprobar un préstamo por 800 millones de dólares. Hoy el presidente Milei se reunió en Italia con la principal jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quienes adelantaron lo que serán las negociaciones que vendrán para poder salvar la deuda que tiene Argentina de 44.000 millones de dólares con el organismo. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobará un desembolso de 800 millones de dólares a favor de Argentina, tras haber sobrecumplido, según el organismo, las metas previstas para el primer trimestre del 2024, al tiempo que insistirá ante el gobierno de Milei con la necesidad de profundizar las medidas sociales para aplacar las consecuencias del plan de ajuste. La decisión del directorio será el punto de partida de una próxima negociación entre Argentina y el Fondo Monetario para acordar un nuevo programa a partir del 2024, al tiempo que el presidente Javier Milei y la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, se encontraron en la cumbre del G7 en Italia para preparar las negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la subgerenta del Fondo Monetario, Gita Gopinath. Milei y Caputo desean un programa del Fondo Monetario que prorrogue los plazos de pago de la deuda y los intereses
millones, que achique el porcentaje de los sobrecargos y que incluya un desembolso extra de 10.000 millones de dólares. El organismo advirtió que para Argentina los riesgos siguen siendo elevados e insistió en la necesidad de mejorar la calidad del ajuste fiscal, así como fortalecer las políticas para afianzar los avances logrados hasta ahora, al igual que seguir ampliando el apoyo político y social a las reformas para proteger a los más vulnerables. Y otro que tiene muchas actividades en Europa por estas horas es el presidente brasileño Lula da Silva, quien estuvo en Ginebra en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo y hoy también estuvo en la cumbre del G7 en Italia. Allí dijo que es necesario que se contemple un control de la inteligencia artificial y abogó por la creación de una inteligencia artificial para el sur global, porque dijo que con este mecanismo los países ricos lo único que quieren es dominar a la humanidad y que es necesario que exista un contrapeso que en este caso privilegie a las personas por encima de los intereses de las empresas. También volvió a insistir con algo que planteó en la OIT y es aumentar los impuestos a los súper ricos para que se pueda enfrentar uno de los más grandes problemas que hay en el mundo, que es la desigualdad. El presidente brasileño defendió la creación de una inteligencia artificial para competir con los países ricos y afirmó que la OIT tiene la obligación de trabajar junto con la ONU y los países para construir un proyecto de inteligencia artificial que sea del sur global. Lula, que dio un discurso similar ayer en la OIT en Ginebra, Suiza, explicó que la idea es competir con los países más ricos, que al crear la inteligencia artificial intentan manipular al resto de la humanidad y que es necesario actuar para que los beneficios de esa tecnología, llamada a cambiar radicalmente el mercado de trabajo, llegue a todos y no solo a los mismos países que siempre se llevan la mejor parte. La inteligencia artificial no es más que la astucia de algunas empresas que acumulan todos los datos de todos los seres humanos sin pagar un solo centavo a la gente, afirmó Lula, quien consideró una tarea revolucionaria intentar cambiar esta situación e insistió en que los superricos deberían pagar más impuestos para combatir la desigualdad. Nos interesa una inteligencia artificial que también tenga el rostro del sur global, que fortalezca la diversidad cultural y lingüística y que desarrolle la economía digital de nuestros países, afirmando que según su visión debe ser segura, transparente y emancipadora y debe respetar los derechos humanos, proteger los datos personales y mejorar la capacidad de los estados para adoptar políticas públicas a favor del medio ambiente y contribuir a la transición energética. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El fallecimiento del músico e intérprete José Pepe Guerra generó variadas repercusiones y despertó diversos recuerdos. Sí, años atrás, Pepe Guerra, aquí en TV Ciudad, recordó lo que fue el concierto de retorno del exilio de los olimareños y también habló de algunas de las características musicales del dúo y en particular de su trayectoria musical en diálogo con Daniel Biglietti en aquel programa, uno de los ciclos emitidos en esta pantalla. Pepe Guerra fue compositor, cantante y guitarrista. Nació en 1943 en 33. En 1960 nacen Los Olimareños junto a Braulio López con una extensa trayectoria internacional. Grabaron cerca de 50 discos en todo el mundo, por los que recibieron decenas de reconocimientos como discos de oro y platino. Entre las canciones de la dupla se destacan Los Orientales, Orejano, Nuestro Camino y Cielo del 69, pero quizás el más recordado sea Don José, canción compuesta por el poeta Rubén Lena, que fue declarada himno popular y cultural del pueblo uruguayo por ley en el año 2003. Conversando con el músico Daniel Biglietti en el programa Párpado de TV Ciudad, recordaba sus inicios y el acercamiento al candombe a través de su guitarra. Recuerdo que cuando hice el candombe nacional, sí. Todavía nadie tocaba candombe en la guitarra en aquella época. Abran cancha que aquí viene el candombe nacional. Unos saben por qué cantan, otros cantan por cantar. Durante la dictadura, los olimareños fueron prohibidos por sus letras de protesta contra la represión. Por eso fueron exiliados en España y México. Regresaron a Uruguay en 1984 y fueron recibidos por miles de personas en un histórico recordado recital en el Estadio Centenario. Cuando volvimos, que no sabíamos ni si la gente iba a recordar nuestras canciones, fue otro sacudón que nos dio eso, ¿no?
cuando todo el estadio lleno, la gente cantaba con nosotros las canciones. Eso no fue un golpe de Estado, fue un golpe de estadio. Un golpe de estadio. Tremendo. Y el músico e intérprete Jorge Nasser compartió una cantidad de experiencias con Pepe Guerra, que al decir de Nasser lo ayudó mucho durante sus primeros años en la vida musical. Y Nasser dijo que la muerte del integrante de Los Olimareños es una gran pérdida para la música y para la cultura. A veces sueño pensando, los sueños pasan volando. Pepe es sin duda de lo más grande que ha dado este país en la música, ¿no? En la música folclórica, sin duda. Junto con Alfredo y el Chavalero, los tres monstruos más grandes, ¿no? Su voz, sus canciones, bueno, y todo lo que hizo con Los Olimareños, con Braulio, es algo tremendo, tremendo. Es una pérdida muy grande. La tristeza que tenemos los músicos, pero a la vez, bueno, sí, la dimensión de este coloso es imponente, ¿no? Él era un hombre de pueblo y se le notaba, ¿no? O sea, se vinculaba muy bien con la gente. Tenía un carácter importante, también un hombre de buen carácter, de un carácter fuerte, pero a la vez siempre la sonrisa. Conmigo, bueno, él grabó mi primer álbum en el disco Dúos. El segundo álbum mío también, suerte. Compartimos muchas veces escenario y también algunas veladas de cantarola en su casa. Lo vi remando en su bar con su bote ahí en Solimar. Lo vi ser un hombre feliz y eso la verdad que es algo que, bueno, voy a recordar, lo quiero recordar así. A veces canto pidiendo. Columna de próceres, podríamos decir. Ya van a saber por qué. ¿Cómo arrancás, Vale? Arrancamos así. Vamos a hablar de las versiones de Artigas en cómics, en gráfico, ¿no? Que lo tiene, ¿no? Un prócer se presta para eso. Y nuestro prócer también, su estampa o la estampa que nos hicieron creer que era la de él, es la que se presta para eso, ¿no? Empezamos por El Patriota sin Patria. Nosotros ya hablamos de esta obra de Gonzalo Yaravide, maravillosa, una novela gráfica en la que él recorre la historia de Artigas, pero también de un Artigas que quedó afuera de la historia y que les recomiendo profundamente que la lean. Después pasamos a Bandas Educativas. Bandas Educativas es un proyecto de Nicolás Peruso, está en bandaseducativas.com. Allí hay cómics históricos que van desde la niñez de Artigas hasta su exilio en Paraguay. Claro. O sea que recorre toda la historia y están allí disponibles y es muy, muy, muy interesante ese trabajo. Y después pasamos a Prócer Zombie, que es de los Silva Brothers. Esa me llama más la atención por el título, digamos. Ahí está. ¿No? Es una historia increíble. Es una saga de un Artigas que vuelve y se encuentra con su presencia ubicua en toda la ciudad de Montevideo. Sí, sí. Vuelve 256 años después por un procedimiento medio extraño. Y bueno, o sea, ahí, ve los bustos, ve las estatuas, ve todo lo que vemos habitualmente. Y no se reconoce, ¿no? Claro. Entonces, soy ese. Dice. Es una premisa muy interesante, ¿no? Y además que sea zombie, ¿no? Poner un prócer zombie y se la jugaron. Y también lo recomiendo muchísimo. Y por otro lado está Fathers of la Patria, que es padres de la patria, pero en este Spanglish así mezclado. Globalizado. Que son próceres, otros próceres que van a buscar a Artigas, ¿no? Está Oribe, está La Valleja, está Rivera y se van a la búsqueda de Artigas al Paraguay. Con sus diversos vínculos con Artigas, que los hay tormentosos también entre esos nombres. Ahí está, y hay malos y hay buenos. Bueno, en fin, también muy interesante y muy recomendable. Y seguimos en el mundo pop, pero desde otro lugar, porque vamos a hablar de la canción. Entonces vamos a ir a No ofendo ni temo, que es Artigas en la canción y en el imaginario. Es un libro de Leonardo Borges y Hernán Rodríguez Méndez, una invitación a recorrer eso del símbolo de Artigas en las artes y en la música. Y bueno, y se extienden a otros lugares también. Es muy interesante el libro, allí lo estamos viendo, la portada es increíble, es bien pop justamente. Y bueno, y ahí por supuesto, Ni ofendo ni temo está basado es un verso
de la canción a Don José, Sí, por supuesto, claro. ¿no? Con libertad no ofendo ni temo, ¿no? Por supuesto que esa canción está incluida, ¿no? Además de la canción del cuarteto, el día que Artigas se emborrachó, y todo ese viaje está en este libro, No ofendo ni temo. Pero bueno, esa canción a Don José de Rubén Lena Es pie. es parte, Es pie de lo que viene. es lo digamos. que viene, porque es parte de, digamos, esa canción la hicieron conocida, la hicieron popular los solimareños, Exacto. ¿no? Por Hablando de supuesto. próceres. Y ellos tuvieron un vínculo con Rubén Lena muy especial, 2 generaciones que se encontraron allí en 33, todos oriundos de 33, a crear una canción nueva, una canción uruguaya, cuando todo lo que se hacía era imitar o interpretar, versionar canciones de lo que venía del folclore argentino, ¿no? Y en eso estaban los 3 en una relación muy profunda y muy interesante. Y bueno, y el Pepe Guerra, como buen orejano que es, decidió que no quería ninguna exequia, o sea, ninguna ceremonia para su partida, y eso lo comunicó ayer su familia. Y para empaparse de la rica historia de Pepe Guerra, les recomiendo leer 80 años de Pepe Guerra, que es un artículo maravilloso publicado el año pasado en la Diaria de la pluma de Daniel Machín, que es una maravilla. Y de acá va esta despedida que vamos a hacer. Ahí dice Daniel, que el letrista no se olvide de la voz del Pepe Guerra, dice la reconocida murga canción de Jaime Ross y Raúl Castro. Sí. Y recoge algo que dice Raúl Castro sobre la voz de Pepe Guerra, que dice, creo que la voz de Pepe Guerra unificó el campo y la ciudad. Es como un puente. Es un puente perfecto por su profundidad, por los temas que alude, por el propio Pepe, esa forma de ser que tiene, tan oriental, tan uruguayo. Parecido a Artigas es el Pepe Guerra. Y en estos puentes que también creó Pepe Guerra hasta último momento, nos vamos con él junto a Copla Alta, otros olimareños haciendo a Don José. Y antes de verlo, les cuento que es pie para pausa también. Así que a quedarse porque con esa música y recuerdo nos vamos, pero para volver. En ese criollo rodea, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Segundo y cortito bloque en MB Noticias. Claro, que se irá con el repaso del pronóstico del tiempo, que tiene para el fin de semana, y esto es lo mejor que podemos decir, un mejor panorama que el de hoy. Sí, por lo menos va a aparecer un sol. Sí. Sobre todo mañana sábado, No es porque poco. el domingo ahí vuelven otra vez las nubes, así que quizás mañana sea el día para lavar toda esa ropa que hay acumulada. Muy bien, y para disfrutar también, que al fin y al cabo, pudiendo el fin de semana. Vamos a repasar ahí justamente, Natalia, los detalles de lo previsto para mañana. Mañana 15 de junio va a estar nuboso y algo nuboso, pero bueno, sale el sol como decíamos. La mínima será de 11 grados y la máxima de 16. No están previstas lluvias. Claro, tampoco lo están para el domingo, pero como adelantaba Natalia, sí está previsto que el cielo de a ratos esté cubierto y también que haya neblinas el 16 de junio en Montevideo y cercanías, con mínima pronosticada en términos de temperatura de 10 grados y máxima de 15.
Bien, bueno, y ahora sí nos vamos rápidamente. Los dejamos en compañía de Wilmar Amaral e invitados, invitadas, porque se viene Lado B. Claro, mañana mantenimiento informativo a través de las redes sociales. El domingo vuelve MBD Noticias, un poquito antes de las 19 horas, y estaremos también el lunes, como siempre. El lunes a las 8 de las 13 y a las 18:55. Hasta entonces. Bien.